Para comentar este asunto tenemos en directo al analista internacional Aníbal Garzón. Gracias por estar en el informativo. Según afirman las autoridades, el autor del atentado no estaba en la lista de posibles extremistas, ya que se dicen radicalizó rápidamente. ¿Es eso posible? ¿Cómo se podría entonces mejorar el sistema de seguridad? Bueno, primero de todo, un saludo. Bien, Francia, no olvidemos que desde noviembre, ¿no?, de cuando hubo el atentado en París, murieron 130 personas, el presidente Hollande implementó el estado de excepción. Entonces, ¿a qué lleva ese estado de excepción? ¿Es verdaderamente seguro un estado de excepción? Porque ha habido un otro atentado. Entonces, toda esa funcionalidad que ha hecho el Estado francés de poder detener a gente sin orden judicial, de poder, generar datos, información, ¿no?, sin tener que dar ninguna explicación, ¿está dando una seguridad a la población civil francesa o está dando una pérdida del Estado de Derecho? Francia, ¿no?, que siempre ha presumido, ¿no?, de ser un modelo democrático históricamente, pues lo que está llevando a cabo es eso, una pérdida de derechos de la población civil donde la policía puede llevar a cabo cualquier operación, pero no está dando la seguridad. Y además, el hecho también hay que tener en cuenta es analizar de cómo el gobierno, ¿no?, de Hollande, de Valls, en lugar de ver, ¿no?, de por qué se ha dado este caso, por qué se está dando en Francia, en otros países europeos, se está dando en Francia, es de todas las operaciones que también están llevando a cabo a nivel internacional, lo que está haciendo Francia en Irak, lo que está haciendo Francia en Siria, lo que ha hecho Francia en Libia, toda esa injerencia que no llevó en un principio la guerra de Irak del 2003, pero que sí, ¿no?, ha llevado en los últimos años esa injerencia y por lo tanto Francia se está convirtiendo en un blanco militar de ese terrorismo. Entonces, esos son los análisis que se tienen que llevar a cabo, ¿no? El hecho de cómo esa palabra de seguridad finalmente lo que está llevando es inseguridad a la población civil, ¿no?, de cómo ese neocolonialismo francés no se está llevando a cabo también, ¿no?, lo que es en el norte de África y en Oriente. Eso es lo que hay que analizar, ¿no?, de qué está llevando el Estado francés, el gobierno francés, qué políticas están llevando a cabo que finalmente no es seguridad para la población, sino justamente lo contrario, es inseguridad para la población y vemos que ese discurso chauvinista, bélico, no funciona porque si se ha llevado a cabo diferentes atentados y la gente tiene temor, tiene pánico y tiene terror, es que la política bélica del gobierno francés no funciona. Claramente, y no solo Francia, sino que es una política reiterada a la que los ciudadanos ceden en sus libertades individuales a cambio de una seguridad que nunca se concreta. Ahora, el Estado Islámico se ha atribuido esta agresión, ¿cierto? En su opinión, ¿será este ataque una venganza en el plano contra los civiles, estos objetivos denominados blandos, por lo que se está dando en el terreno militar? Bueno, parte de es eso, ¿no? Es uno de los puntos. Hay que tener en cuenta que hay una guerra, y Valls lo ha dicho, ¿no? Justamente el ministro lo ha comentado diciendo que hay una guerra que es una guerra generacional, que es una guerra que está llevando Francia con sus invasiones, ¿no?, en Siria, en Irak, y por lo tanto están habiendo una respuesta. Por lo tanto, sí que hay un pánico, sí que hay un fenómeno de guerra. Lo que pasa es que es una guerra del siglo XXI, no es una guerra contra un Estado. Francia no está luchando, no está batallando, no está teniendo un conflicto contra otro país, sino contra un actor bastante sin una forma, ¿no?, lo que es el Estado Islámico. No se sabe y también son otras formas que están llevando a cabo operaciones militares el Estado Islámico, como son los kamikazes, ¿no?, esa función de terrorismo, y no es una batalla como se dio en la Primera o Segunda Guerra Mundial, otro tipo de batalla como Francia contra Vietnam. Lo que sí que hay que analizar sobre todo a todo esto es que la opinión pública francesa, yo creo que europea, ni siquiera conoce bien lo que es el Estado Islámico. Hace unos años hablábamos de Al-Qaeda, ahora es un Estado Islámico. No hay información, es justamente una batalla oculta que existe. Ni siquiera nos informan de la guerra, de la injerencia de Francia. Y ese es el problema. La población civil, que es la que sufre los atentados, que son esos blancos militares, finalmente son los conejillos de Indias que no saben ni lo que está sucediendo políticamente, ni las injerencias de Francia, ni lo que hay detrás del Estado Islámico, ni toda esa información, ni el papel siquiera de la OTAN, que tuvo una reunión en la semana pasada en Polonia, ni el hecho de los refugiados, ni el control de armas, ni la financiación que hay detrás. Claramente son muchos los puntos que quedan en el oculto, ¿no?, por parte de los grandes líderes internacionales hacia la opinión pública, que, como usted mismo decía, son los verdaderos afectados por el terrorismo. Muchas gracias por su tiempo, por su análisis.
Allez, délicat.